Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen. Now, the Lord has spoken with me tonight. Beloved people, beloved listeners, wherever you are listening from. Amén. Amado pueblo, amados radioyentes, donde quiera que estén escuchando. Esta noche el Señor ha hablado conmigo. The Lord Jehovah, the God of Israel. El Señor Jehová, el Dios de Israel. He has spoken with me in a very tremendous way. Él ha hablado conmigo de una manera muy tremenda. This night the Lord took me back to Mexico. Esta noche el Señor me volvió a llevar a México. Again, the Lord took me back to Mexico and showed me the tremendous earthquakes that have befallen that country. Nuevamente, el Señor me volvió a llevar a México y me mostró los tremendos terremotos que han caído a ese país. And then the Lord took me back to all the cities of Mexico where I walked. Y entonces el Señor me llevó a todas las ciudades en México donde yo había caminado. He took me literally from the Atlantic coast to the Pacific coast. Él me llevó literalmente desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. And all the length and the breadth of Mexico that I walked in the year 2004. Y por toda la longitud y anchura de donde yo caminé en México en el año 2004. When I was walking from town to town, Cuando yo caminé de pueblo a pueblo, taking bus from city to city, church to church, tomando el bus de ciudad a ciudad, de iglesia a iglesia, warning about the horrendous earthquakes that would come to Mexico. advirtiendo sobre los horrendos terremotos que vendrían a México. And I remember very well, the Lord reminded me of the radio de gobierno, the government radio that first received me when I just arrived in Mexico. Y el Señor me hizo recordar, y me acuerdo muy bien, el radio del gobierno, que fueron los primeros en recibirme cuando yo llegué a México. And one of the directors in the government in Mexico at that time heard the message I was preaching, the juicio de Dios, of the judgment of God that is coming to Mexico, terremotos fuerte, the big earthquakes that will come to Mexico in the year 2004. Fue en el año 2004 y uno de los directores del gobierno en México en ese tiempo escuchó el mensaje que yo estaba predicando del juicio de Dios que venía a México, los terremotos fuertes y grandes que llegarían a México. And I remember in the city of Puebla, where I first landed, the city of Puebla, Y yo recuerdo que en la ciudad de Puebla donde primero aterricé, and the government took me to their radio. When they heard the message, there was a meeting in a Colosseum. The Lord reminded me about this tonight. cuando el gobierno escuchó el mensaje, me llevaron a su emisora. Había una reunión en el Coliseo. El Señor me hizo acordarme de esto. There was a meeting, an afternoon meeting, Sunday afternoon meeting in a Colosseum in Puebla, Ciudad Puebla. Iban a llevar a cabo una reunión el domingo por la tarde en un coliseo en la ciudad de Puebla. And Puebla is the second largest city in Mexico. Y Puebla es la segunda ciudad más grande de México.
And at that place, I was given a chance to say a word. Y en esa reunión me dieron la oportunidad de hablar. There was a big gathering there, and then I said, I see juicio de Dios. I see the judgment of the Lord coming to Mexico. Allí había una gran reunión y yo dije, yo veo el juicio del Señor llegar a México. And you know, Mexico is a Catholic government. And the judgment that was coming to Mexico was related to Catholicism. Y tú sabes que México es un gobierno católico y el juicio estaba relacionado al catolicismo. And then he took me. At that time, I was being hosted by Pastor Mike Valera. En esa ocasión yo estaba siendo recibido por el pastor Mike Valera. He took me straight to the government radio that night. He said, the message you're preaching is very important. Él me llevó directamente al radio del gobierno esa misma noche y me dijo que el mensaje que yo estoy predicando es muy importante. This nation needs to hear if the Lord is going to judge her. She needs to be at least aware. Él dijo, esta nación tiene que escuchar. Si el Señor la va a juzgar, por lo menos tiene que estar consciente. I remember we went to the radio del gobierno. You know, Mexico is a Catholic government, a Catholic country. Y yo recuerdo que fuimos al radio del gobierno. Ten en cuenta que México tiene un gobierno católico, un país católico. And then at that place I said that Mexico needs to repent. The Lord is asking Mexico to repent. In Puebla, that's the second largest city. Y en ese lugar, en Puebla, yo dije que México se tiene que arrepentir, que el Señor le está pidiendo a México que se arrepienta. And I said, if you don't repent, I see an earthquake bring down your tall buildings. Y si no se arrepentían, yo veía que un terremoto traería abajo sus edificios altos. And it was tremendous because Pastor Mike Valera ran away. He was translating for me at the time, and he ran away from the studio. Y fue increíble porque el pastor Mike Valera estaba sirviendo como mi traductor esa noche y salió corriendo. He said, este mensaje de terror, he ran away. He said, no, he ran away. Diciendo, este es un mensaje de terror, este es un mensaje de terror. Dijo, no, salió corriendo. And I said, but this message is mensaje de Dios, it's not mensaje de terror. Y yo dije, este no es un mensaje de terror, este es un mensaje de Dios. I remember too well announcing the earthquakes that you see happening in Mexico on government radio in Puebla, Ciudad Puebla. Bien recuerdo anunciar en el radio del gobierno en Ciudad Puebla sobre los terremotos que estamos viendo ocurrir en México. And at that time, the Lord today reminded me of the conversation that he had with me when I entered Puebla, Ciudad Puebla. Y hoy el Señor me recordó sobre la conversación que tuvo conmigo cuando yo entré en la ciudad de Puebla. When he showed me the Catedral de Puebla and all the idolatries that are set up there. Cuando me mostró la Catedral de Puebla y todas las idolatrías que están establecidas allí. Tremendous, a lot of the idolatries that are there. The fallen angels, you know, the statues, you know. Qué tremendas son las muchas idolatrías que están allí. Los ángeles caídos, las estatuas. And a lot of other things, the abortions that were taking place among the nuns. Y muchas otras cosas como los abortos que se estaban llevando a cabo entre las monjas. The dead body of bishops that were buried. Los cadáveres de los obispos que eran enterrados. The bishops
once they die, they were buried at the altar. So people, there's the glass. People go and kiss the glass. They touch it. Los obispos, cuando mueren, son enterrados en el altar detrás de un vidrio y la gente va y besa y toca ese vidrio. So these are the things the Lord raised at that time in Mexico. Así que estas son las cosas que el Señor planteó en ese tiempo en México. And the Lord also raised a big controversy and conflict and case against Mexico because of Cholula. Y el Señor también planteó una gran controversia, un conflicto, un caso contra México debido a Cholula. And so the Lord at that time took me to Cholula also, which is next to Mexico, to Ciudad Puebla. And at that time, still hosted by Pastor Mike Valera. Así que el Señor en ese tiempo me llevó a Cholula también, que está al lado de la ciudad Puebla. Yo todavía siendo recibido por el pastor Mike Valera. And the Lord raised a serious case because he showed me how they do human sacrifice. Y el Señor planteó un caso muy serio porque Él me mostró cómo hacían sacrificios humanos. They take a virgin, they sacrifice once a year, they put on an altar on the pyramid de Cholula. Ellos toman a una virgen para sacrificar una vez al año sobre el altar de la pirámide de Cholula. So I began a big movement there of repentance, asking people to repent in the pyramid de Cholula, Ciudad Cholula. Por eso empecé un gran movimiento de arrepentimiento, pidiéndole a la gente que se arrepintieran allí en la pirámide de Cholula, en la ciudad Cholula. And that time at Cholula, Pastor Pepe Taylor became now my host. Y después en Cholula, el pastor Pepe Taylor se convirtió en mi hospedador. When I went place to place in Cholula with Pastor Pepe Taylor, repent, repent, earthquakes are coming, repent, I see buildings, tall buildings shaking and coming down, repent, repent Mexico. Iba de lugar a lugar en Cholula con el pastor Pepe Taylor anunciando: arrepiéntanse, arrepiéntanse, terremotos vienen, arrepiéntanse. Yo veo edificios altos siendo sacudidos y cayéndose. Arrepiéntanse, México. And many flyers were written, even the newspapers published. Y muchos folletos fueron imprimidos. Incluso fue publicado en los periódicos. Profeta que viene de Kenia. Leían: el profeta que viene de Kenia. The prophet that has come from Kenya. El profeta que ha venido de Kenia. The flyers asked, okay, why has he come? What is he warning about? En los folletos se preguntaban: ¿por qué ha venido? ¿De qué nos está advirtiendo? He's saying Mexico must repent because terremotos fuertes vienen, earthquakes are coming. Decía que México se tenía que arrepentir porque los terremotos fuertes vienen. Including the explosion of Popocatépetl. Incluyendo la explosión en Popocatépetl. The volcanic mountain by the city of Puebla. La montaña volcánica por la ciudad de Puebla. And then the Lord reminded me tonight again how I was hosted by Pastor Felipe Nuyo of Casa de Oración. That now became my center in Mexico. Esta noche el Señor también trajo a mi memoria cómo el pastor Felipe Nuyoli se convirtió en mi hospedador de la Casa de Oración para Todas las Naciones. Se convirtió en mi centro de operación en México. Casa de Oración para Todas Naciones. The house of prayer for all the nations
by Pastor Nuyole Felipe. La casa de oración para todas las naciones, por el pastor Felipe Nuyole. So the Lord reminded me tonight how I launched my missions from that place. He took me back there. I could see how I was walking there tonight. El Señor me recordó esta noche cómo lancé mi misión desde ese lugar. Él me llevó allá de nuevo. Pude sentir que estaba caminando allí esta noche. And Pastor Nuyole Felipe became my host in Mexico eventually. So my contact for all the churches that were asking me to go and speak about this warning. El pastor Nuyole Felipe se convirtió en mi hospedador en México. Eventualmente se convirtió en mi contacto con todas las iglesias que estaban pidiendo que yo fuera a hablar sobre esta advertencia. And I remember we went to Ciudad Mexico, DF, Distrito Federal, and preached in churches there and warned. Y yo recuerdo que fuimos a la Ciudad de México, al DF, al Distrito Federal, predicando y advirtiendo. Warned in churches there. I warned that earthquakes are coming. The Lord reminded me about this today and showed me the earthquakes that are happening there today, this past night. Yo advertí allí, yo advertí en las iglesias que terremotos venían y el Señor me acordó de esto hoy y me mostró los terremotos que están ocurriendo ahora. Amazing, amazing that the words of the Lord never drop. Sorprendente, sorprendente que las palabras del Señor nunca se pierden, nunca caen. In fact, that time people were asking, but we're in the tiempo de gracia. We're in the time of the grace. Why are you preaching earthquakes? De hecho, en ese tiempo la gente decía, pero estamos en el tiempo de la gracia, ¿por qué estás predicando sobre terremotos? I said, I see earthquakes here. They said, no, es un mensaje de terror, mensaje de terror. This is a message of terror. Yo les decía que veía terremotos aquí y ellos decían, no, ese es un mensaje de terror, ese es un mensaje de terror. I said, no, no es mensaje de terror, es mensaje de Dios. Y yo les decía, no, no es un mensaje de terror, es un mensaje del Señor. This is not the message of terror. This is the message of the Lord. He's saying, let us repent. Earthquakes are coming. Este no es un mensaje de terror, es un mensaje del Señor y Él está diciendo que nos arrepintamos. Terremotos vienen. Repent from Catholicism. I remember the Lord spoke specifically about Catholicism, immorality, and witchcraft. Arrepiéntanse del catolicismo. Yo recuerdo que el Señor habló específicamente contra el catolicismo, la inmoralidad y la brujería. So the human sacrifice on Cholula. Entonces, el sacrificio humano en Cholula. I am coming to you. The Lord has prompted me to come to you. You people, the beloved people of Mexico, that you may understand why those things are happening to you. Yo vengo a ustedes. El Señor me ha impulsado a venir a ustedes, amado pueblo de México, para que entiendan por qué estas cosas les está sucediendo. The words I spoke in Mexico, Las palabras que yo hablé en México, the words I spoke in Mexico were the words of God. las palabras que yo hablé en México eran las palabras de Dios. And the Lord took me to the Casa de Oración para todas naciones. Y el Señor me llevó a la casa de oración para todas las naciones. That is now the center from which I was launching the warning. Ese entonces se convirtió el centro de donde yo estaba lanzando la advertencia. Traveling from place to place while launching from Puebla, Casa de Oración. Viajando de lugar a lugar, pero usando como base la casa de oración en Puebla. And I remember going also
to Apisaco, Tlaxcala. And there in that big church, I also warned. Y yo recuerdo que fui también a Apizaco, Tlaxcala, y también allí en esa iglesia grande yo les advertí. They called me because they heard about the message I was preaching of repentance and the return to holiness. Ellos me llamaron porque habían escuchado sobre el mensaje que yo estaba predicando de arrepentimiento y de regresar a la santidad In the preparing of the way for the coming of the Messiah, y de preparar el camino para la venida del Mesías and the need for the nation of Mexico to repent. y la necesidad para la nación de México arrepentirse. So again, when the pastores, the Alianza de Pastores in Apizaco, Tlaxcala, invited me, the Pastors Fellowship, Nuevamente, cuando los pastores de la Alianza de Pastores de Apizaco, Tlaxcala, me invitaron, again, in that big church I warned. en esa grande iglesia yo les advertí. It was a very powerful meeting. The Lord visited people in a very massive way in that church that night. Fue una reunión muy poderosa. El Señor visitó a la gente masivamente esa noche. The service was in the night, in the evening. El servicio se llevó a cabo en la noche. And the pastor, the owner of that church, before he died, Y el pastor de esa iglesia, antes de morir, at that time, en ese tiempo, invited me and asked me to speak what they heard I was speaking, the warning. me invitó y me pidió que hablara, que diera la advertencia. And in Apizaco, Tlaxcala, again, I warned about the earthquakes that you see happening in Mexico today. Y nuevamente, en Apizaco, Tlaxcala, yo advertí sobre los terremotos que ves que están ocurriendo en México ahora. And then after that, the Lord took me to Guerrero. Y después de eso, el Señor me llevó a Guerrero, Guerrero, which is way down south. Guerrero, localizado al extremo del sur. Guerrero was so big because in Guerrero there was an open meeting organized by the local government. Guerrero fue muy grande porque había una reunión abierta que el gobierno local había organizado. And it was in an open, their stadium, but it's an open coliseum. It's not even, it's like a stadium. Y se llevó a cabo en un coliseo abierto, era como un estadio. Full that evening. Again, the Lord visited mightily, touched people very big there. Y allí también el Señor visitó a la gente de una manera muy poderosa, los tocó en gran manera. Again, at that place in Guerrero, I warned about the earthquakes, terremoto fuerte que viene. Nuevamente, en ese lugar en Guerrero, yo advertí sobre los fuertes terremotos que vienen. I warned about the big, mighty earthquakes coming to Mexico. And I said, I see your buildings tumbling down. Yo advertí sobre los grandes terremotos poderosos que venían a México y les dije, yo veo a sus edificios derrumbarse. They said, oh, este mensaje de terror. Y me dijeron, oh, este es el mensaje de terror. I said, no, this is mensaje de juicio de Dios. Y yo les dije, no, este es el mensaje del juicio de Dios, Mensaje de la venida de Cristo. el mensaje de la venida de Cristo. And I told them, no, this is the message of the judgment of the Lord. Y yo les dije, no, este es el mensaje del juicio del Señor, The message of the coming of the Messiah. el mensaje de la venida del Mesías. And I kept telling them, prepara el camino, Cristo viene. Él viene muy pronto. Y yo les seguía diciendo, preparen el camino, Cristo viene, Él viene muy pronto. All over Mexico, warning about these earthquakes and telling them to turn away from sin and repent. Por todo México, advirtiéndoles de estos terremotos y diciéndoles que se alejaran del pecado y que se arrepintieran. But it's amazing that the government radio was the first one to invite me. Pero fue asombroso que la emisora de radio del gobierno fueron los primeros en invitarme.
when Pastor Mike Valera was the one hosting me at that time, before Pastor Nuyole Felipe. Cuando me hospedaba el pastor Mike Valera, antes del pastor Nuyole Felipe. So in Guerrero also, down south, long distance, En Guerrero también, a la larga distancia en el sur. I warned about in big meetings, many churches there, warned about the big earthquake that was coming. Big earthquakes coming to Mexico. Yo advertí allí sobre los terremotos que venían, grandes terremotos que venían a México, en reuniones muy grandes con muchas iglesias. And then I went to Tapachula. Again, I was invited by Alianza Pastores down there. Y entonces fui a Tapachula, invitado por la Alianza de Pastores allí. But this is Iglesia Bautista. This is a Baptist church, conservative church like this. They have the church next to the animal feed there. Pero esta es una iglesia bautista, es una iglesia conservadora. I warned again in Tapachula. That's the last, the tip of Mexico. I think that is next to Guatemala or something like this. Y también advertí en Tapachula. Yo creo que es la punta de México, es al lado de Guatemala, me parece. Tapachula. Tapachula. Again, in Tapachula, I reached there long distance by bus, whole night. Tapachula estaba a larga distancia. Yo llegué después de toda una noche por bus. And began to preach all over the streets. Y empecé a predicar en todas las calles. The pastors invited me to their house. Los pastores me llevaron a sus casas. And then after that, the heads of the Baptist church took me to the church on Sunday. Y después los líderes de la iglesia bautista me llevaron a la iglesia el domingo. And I preached a very powerful message of turn away from sin. The Messiah is coming. Y prediqué un poderoso mensaje de alejarse del pecado, que el Mesías viene. And I warned that earthquakes are coming to Mexico. Y advertí que terremotos vienen a México. Temblores muy fuerte, terremotos fuertes. Temblores muy fuertes, terremotos fuertes. Mighty, very, very harsh, very big and very deadly earthquakes are coming to Mexico. Potentes, muy, muy duros, muy grandes y muy mortales terremotos vienen a México. Of course, Pyramid de Cholula. Y claro, la pirámide de Cholula. And the issue was the Catholicism, the fact that they are now, the idol worship that was there, Guadalupe. Y el problema es el catolicismo, la adoración a los ídolos, a Guadalupe. Guadalupe, because the Lord also spoke about the Virgin de Guadalupe, the Virgin of Guadalupe that's being worshipped. Guadalupe, porque el Señor habló sobre la Virgen de Guadalupe que está siendo adorada. The Nada Maria, so they have a Mexican Mary. The Virgin Mary, now they've taken the idol worship higher. Otra María, así que tienen una María mexicana. Han llevado la idolatría a un nivel más alto. So they have Guadalupe now, the Mexican Virgin Mary now. They wanted one of their own, of their complexion and their color and everything. And so the Guadalupe. Porque ahora tienen a Guadalupe, la versión mexicana de la Virgen María. Querían una semejante a ellos, de la misma tez, del mismo color y todo. A Guadalupe, Guadalupe. And I remember I was again invited by Alianza Pastores in Puebla. This is now under Pastor Enrique Doja. Y yo me acuerdo que fui invitado por la Alianza de Pastores en Puebla, por el pastor Enrique Dojas. They used to call themselves apostles. I told them, don't call yourselves apostles. You are the false apostles. Ellos decían ser apóstoles y yo les dije, no se llamen a sí mismos apóstoles. Ustedes son los falsos apóstoles. So I remember in the pastor's fellowship when I entered, that day they were waiting for me, all of them.
Y yo recuerdo que ese día, en la junta de pastores, todos ellos me estaban esperando. And, the Lord is amazing because when I just stepped out one day, El Señor es asombroso porque un día cuando salí, then in the street, the person I greet, I asked him, I said, can you show me a church here? I have a message from the Lord. saludé a una persona y le hice una pregunta, que a dónde había una iglesia, que yo tenía un mensaje del Señor. When I was greeting him, he looked at me from foot to toe and he said, what do you mean you have a message for church? I said, the Lord has sent me here. Cuando yo los saludé, él me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿cómo que tienes un mensaje para el Señor? Y yo le respondí, el Señor me ha enviado aquí. Yes, the Lord has sent me here. Before I return to the United States, I need to give this message. Sí, el Señor me ha enviado aquí y antes de regresar a los Estados Unidos tengo que dar este mensaje. And so when are you returning? I said, I'm returning soon. ¿Cuándo te regresas?, me preguntó él, y yo le respondí que regresaba pronto. So then he looked at me from toe to hair, Y él me miró de pies a cabeza, and then he said, what message? I said, the Lord is saying Mexico must repent. y él me preguntó, ¿qué mensaje? Y yo dije, que México se tiene que arrepentir. That's why I'm going from church to church. Y es por eso que estoy yendo de iglesia a iglesia. At one point, I was walking in the streets, going church to church. A cierto punto yo estaba caminando en las calles, yendo de iglesia a iglesia. That please repent. Pentecostal churches, evangelical churches, lead the nation to repentance. You are the ones that should have the light. Stop the sexual sin. Diciendo, por favor, arrepiéntanse. Iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, lleven a la nación al arrepentimiento. Ustedes están supuestos a ser los que tienen la luz. Detengan el pecado sexual. And when I looked at him, he looked at me. Y cuando yo lo miré a él y él me miró a mí, Then this was essentially Enrique Doca, vi que él era esencialmente Enrique Dorca, the presidente de Alianza Pastores. That was very shocking. el presidente de la Alianza de Pastores. Eso fue muy asombroso. So he took me to the Pastors Fellowship in Puebla. Entonces, él me llevó a la Alianza de Pastores en Puebla. And when I met the pastors, they were waiting for me. Y cuando conocí a los pastores, ellos me estaban esperando. And I warned them, but there were false prophets there. Y yo les advertí, pero habían falsos profetas allí. When I entered, they were blowing horns. They decided to blow horns. Cuando yo entré, estaban soplando las bocinas, habían decidido soplar las bocinas, Saying they are prophets. They were saying, oh, the Lord is saying, the Lord is saying. diciendo que eran profetas, diciendo el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Then I told them, repent. And there were many false apostles. Y yo les dije que se arrepintieran. Habían muchos falsos profetas, Even Enrique Doca himself. incluso el mismo Enrique Docas. And I told them, repent from falsehood. Repent from the false apostles. Y yo les dije, arrepiéntanse de la falsedad, arrepiéntanse de los falsos apóstoles. Repent from false prophets, Mexico. Arrepiéntete de los falsos profetas, México. And it was a tremendous thing because they were shaken. They stood up. People were disturbed, Y fue una tremenda cosa porque fueron sacudidos, se pusieron de pie, la gente se molestó. It was a very turbulent pastors' fellowship meeting because they have a program. Fue una reunión muy turbulenta de la Alianza de Pastores, porque ellos siempre tienen su agenda. So when they brought me in after their normal protocol, breakfast, word, and talks and lectures, Así que cuando me trajeron después de su protocolo normal, el desayuno, las conferencias, las charlas o lo que sea, then everything became a tumult. I said, repent, Mexico. Earthquakes are coming here. entonces todo se convirtió en un tumulto. Yo dije, arrepiéntete, México, los terremotos vienen aquí. I announced the earthquakes at the Alianza Pastores de Puebla. Yo anuncié los terremotos en la Alianza de Pastores de Puebla, The big one, the Pastors' Fellowship in Puebla. la Alianza Grande de Pastores en Puebla.
I announced these earthquakes there. They were very shocked. They said, but what type of doctrine is this? Yo anuncié sobre estos terremotos allí. Ellos estaban muy escandalizados. Me preguntaron, ¿pero qué tipo de doctrina es esta? How come you are announcing juicio de Dios? Él predicó juicio de Dios. He is preaching the judgment of God. ¿Por qué estás anunciando el juicio de Dios? Ellos dijeron, Él está predicando el juicio de Dios. I said, the mouth of the Lord has spoken. Earthquakes are coming. Yo dije, la boca del Señor ha hablado. Terremotos van a venir. Pastor Enrique Doca, the presidente de Alianza de Pastores at that time, Pastor Enrique Dorca, el presidente de la Alianza de Pastores en ese tiempo. and then after that, Pastor Manuel Guzman heard about me. Y después el pastor Manuel Guzmán oyó hablar de mí. Manuel Guzman invited me to his church. He used to work for Gobierno, in the Casa de Gobierno. El pastor Manuel Guzmán me invitó a su iglesia. Él trabajaba en la casa del gobierno. Again, he used to call himself apostle. I told him, repent. Él se decía ser apóstol y yo le dije, arrepiéntete. But the Lord did a big thing because in that church, as I came now, Pero el Señor hizo algo grande en esa iglesia. Cuando yo entré, then when I just walked into the door like this, the Spirit of the Lord swept people. Everybody went on the floor. cuando entré por la puerta, el Espíritu del Señor barrió a la gente. Todo el mundo se fue al suelo. It was very violent and I announced the earthquakes again there at Pastor Manuel Guzman's church. Hey. Fue muy violento. Y yo anuncié los terremotos allí en la iglesia del pastor Guzmán. And then the Lord sent me also to Pastor Josué Perez he has a TV program. Y el Señor también me envió a donde el pastor Josué Pérez. Él tenía un programa de televisión. I said, prepare the way, Mexico. Time is back. Yo dije, prepara el camino, México. El tiempo se fue. And then I also went to Puerto Escondido, and I think this is in Oaxaca. Y yo también fui a Puerto Escondido, y yo creo que es en Oaxaca. And held a meeting with the pastors there, sat them down, Y tuve una reunión con los pastores ahí, los senté and warned about the earthquakes in Puerto Escondido. y les advertí sobre los terremotos en Puerto Escondido. But this was historic because in Puerto Escondido, I told them, I think it was about 7th of August, Pero esto fue histórico. Creo que fue el 8 de agosto en Puerto Escondido. that if you don't repent by tomorrow, there will be an earthquake. Si no se arrepienten mañana, habrá un terremoto. The Lord shook the nation. He shook Oaxaca the next day. I was in the hotel room. I also ran for my life. El Señor sacudió a Oaxaca al día siguiente. Yo estaba en mi cuarto de hotel y corrí por mi vida. I met the pastors in Oaxaca. Me encontré con los pastores de Oaxaca. Again, in the churches there, they invited me all across Oaxaca. I was going through church to church. De nuevo me invitaron a las iglesias de Oaxaca. Yo fui de iglesia a iglesia, Announcing the earthquakes coming to Mexico. anunciando de los terremotos que llegarían a México. Also, Trapala. También Trápala. He used to call himself apostle in Ciudad Mexico, in capital city Mexico. Él se decía ser apóstol en la capital, en la Ciudad de México. Announced the juicio de Dios. Judgment of the Lord is coming. Ahí también anuncié el juicio de Dios que venía And repent from the false. y que se arrepintieran de lo falso. You know, Mexico has many false apostles, Sabes que México tiene muchos falsos apóstoles, many false prophets, muchos falsos profetas, false doctrine. They love prosperity. la falsa doctrina y les encanta la prosperidad. It's a fleshy church. Es una iglesia carnal. Then the Lord took me to Monterrey, many churches in Monterrey, Y el Señor me llevó a muchas iglesias en Monterrey. many churches there, Muchas iglesias allí, announcing the juicio de Dios. anunciando el juicio de Dios.
the judgment of the Lord coming contra the Catholic, coming against the Catholicism, El juicio del Señor viniendo contra el catolicismo, the idol worship, contra la adoración a los ídolos, the false prophets in Pentecostal churches, contra los falsos profetas en las iglesias pentecostales, and the false apostles in Pentecostal churches, contra los falsos apóstoles en las iglesias pentecostales, the gospel of prosperity, contra el evangelio de la prosperidad, the nudity, immorality is big in Mexico. contra la desnudez, la inmoralidad, que es grande en México. After that, the Lord took me to Acapulco. The churches in Acapulco invited me there. Después de eso, el Señor me llevó a Acapulco. La iglesia de allí me invitó. Again, warned about the earthquakes that you see happening in Mexico. Y de nuevo les advertí de los terremotos que ves ahora ocurriendo en México. And then the Lord took me to Veracruz. Y después el Señor me llevó a Veracruz. I went all over Mexico for 6 months, warning about the earthquake in 2004. En el año 2004, yo fui a través de México por 6 meses, advirtiendo sobre los terremotos. I told them, I am going back to the U.S. Please, listen, repent before I leave the land. They did not. Yo les dije, me regreso a los Estados Unidos. Por favor, escuchen. Arrepiéntanse antes de que me vaya. Ellos no lo hicieron. They wondered, what kind of doctrine is this? Who is this? Ellos se preguntaron, ¿qué tipo de doctrina es esta? ¿Quién es este? They say, profeta que viene de Kenia. They say, the prophet that has come from Kenya, Decían, el profeta que viene de Kenia, in Mexico. allá en México. I warned Mexico Yo le advertí a México, all across the length of Mexico, a lo largo de México, down up to Tapachula, bajando a Tapachula and the breadth of Mexico. y a lo ancho de México. I went to Ciudad Mexico. Yo fui a la Ciudad de México. Puebla was my base. Casa de oración para todas naciones. Pastor Nuyole Felipe. Puebla era mi lugar de base, casa de oración para todas las naciones, con el pastor Nuyole Felipe. In fact, Pastor Nuyole Felipe and this church, De hecho, el pastor Nuyole Felipe y esta iglesia they published a lot of flyers, some which I came with to Kenya here. publicaron un montón de volantes, algunos de los cuales me traje a Kenia. Terremoto fuerte viene. Repent. A massive earthquake is coming. Massive earthquakes are coming to Mexico. Casa de oración in Puebla. Uy. Terremoto fuerte viene, arrepiéntete, arrepiéntete. Un terremoto masivo viene, terremotos masivos vienen a México. Casa de oración en Puebla. Pastor Valera, the first one that received me after that, Pastor Nuyole, Casa de oración. El pastor Valera fue el primero que me recibió, después el pastor Nuyole, casa de oración. Pastor Mike Valera took me to the government radio. El pastor Mike Valera me llevó a la emisora de radio del gobierno. I announced on government radio. I said earthquakes are coming. I see tall buildings coming down in this country. Y yo anuncié por el radio del gobierno que terremotos venían, que yo veía los edificios derrumbarse en este país. It is, mensaje de terror. He ran away from translating from me. El traductor dijo, oh, mensaje de terror, y salió corriendo. The director of the government was there. He said, no, you just say what the Lord has said. El director del gobierno me dijo, sigue hablando lo que el Señor ha dicho. And you know, that's a Catholic government, a Catholic radio. Y tú sabes que ese gobierno es católico, ese radio es de un gobierno católico. And I said, repent from Catholicism. Y yo les dije, arrepiéntanse del catolicismo. And the Lord was taking me in the night and showing me under the Catholic churches the sacrifice of the dogs happening under there. Y el Señor me llevó en la noche y me mostró abajo de las iglesias los sacrificios de los perros que se llevan a cabo allí. He was showing me also these dead bodies that are lying on the altar. People come kneel down and kiss them.
y me estaba mostrando estos cadáveres que los ponen en los altares y la gente se arrodilla y besa el vidrio que contiene el cadáver. He was showing me these tubes of, I don't know what they are. Él me mostraba unos tubos, no sé qué eran. The Franciscana, I think the nuns, Franciscana. Franciscana, creo que las monjas franciscanas. I think there's a lot of abortions that happens there in the churches there, in the Catholic churches. Yo creo que hay muchos abortos que ocurren allí en las iglesias católicas. He was showing me the witchcraft of Cholula. Él me estaba mostrando la brujería en Cholula. It's called brujeria, if I remember very well. Huh? Lo llaman brujería, si recuerdo bien. The witchcraft, hechicería, the witchcraft that was happening, the human sacrifice that was taking place in Cholula. La hechicería que estaba ocurriendo, los sacrificios humanos que están ocurriendo en Cholula. And I said, repent. That time I was received by Pastor Pepe Taylor. Y yo dije, arrepiéntanse. Y esa vez yo fui recibido por el pastor Pepe Pela. A Pisaco, Tlaxcala, I went and won. A Pisaco, Tlaxcala, yo fui a advertirles allí. Guerrero, big meeting there and won. A Pisaco, Tlaxcala, very big meeting also. Not once, almost 3 times. Guerrero, a Pisaco, Tlaxcala. Allí también hubieron reuniones grandes y advertencias. No solo una vez, casi 3 veces. There are other cities I've forgotten also that I went to on the way. Y hubieron otras ciudades que yo visité de camino. No recuerdo todas. Tapachula, Iglesia Bautista. Visité la iglesia bautista en Tapachula. Cholula Pyramid. Puebla, Pastor Manuel Guzman. All the way. Even Pastor Oswe Perez, I went to his church, the radio program. Puerto Escondido. La pirámide en Cholula, Puebla, Pastor Manuel Guzmán, incluso Pastor José Pérez, que tenía un programa de radio, Puerto Escondido. Monterrey, Acapulco, Veracruz. I went all over Mexico morning. Monterrey, Acapulco, Veracruz. Yo fui por todo México advirtiendo. This night, the Lord took me back to Mexico and reminded me of the journey I made in Mexico and showed me the earthquakes taking place and this glass building that was shattered down, that glass building that was shattered down in the dream and ravaged. Esta noche el Señor me volvió a llevar a México y me recordó de la jornada, del viaje que yo emprendí en México. También me mostró los terremotos que han ocurrido, que están ocurriendo ahora. Me mostró un edificio de vidrio, todo derrumbado, en el sueño. Beloved people, the words of the Lord never perish. They are eternal. Amado pueblo, las palabras del Señor nunca perecen, son eternas. Mexico refused to repent. I remember the last day before I left, it was now the gobierno, the government is the one that organized my meeting because the pastors did not want. México se negó a arrepentirse. Yo recuerdo el día antes de irme. Ahora fue el gobierno que organizó mi reunión porque los pastores no querían. The pastors of Mexico did not want totally to organize my meeting because they said, no, he's preaching from the Old Testament. He's preaching from the Old Testament. Los pastores de México no querían organizar mi reunión porque decían, no, él está predicando del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. We are living in a dispensation de gracia. We are living in the dispensation of grace in Mexico. Dijeron, nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia en México. So it is the government that organized for me a big meeting in Ciudad Puebla.
Entonces fue el gobierno que organizó para mí una gran reunión en Puebla. They rented the stadium. They provided the security. Everything. Ellos rentaron el estadio, proporcionaron la seguridad y todo. And then they wrote letters and they invited all the pastors' fellowships. They said, make sure you are in this meeting. The Catholic government, can you imagine? Y entonces escribieron cartas, invitaron a todas las fraternidades de pastores y les dijeron, asegúrense de estar presente. El gobierno católico, ¿te puedes imaginar eso? Organized the meeting and sent out invitation letters to all Alianza Pastores, because in Puebla alone there are so many pastors' fellowships. Organizaron la reunión y le enviaron invitaciones a todas las alianzas de pastores, porque en Puebla hay muchas alianzas de pastores. But the biggest, you see, was the one run by Enrique Doca. La más grande era la que dirigía Enrique Doca. So all this, and invited all of them, and they all came to that meeting. Then the government told me, stand up there now and warn this church. Tell this church to reform. A Catholic government did that. Todo eso. Y todos se presentaron a esa reunión. Entonces el gobierno me dijo a mí que me levantara, le advirtiera a esta iglesia que se reformara. Un gobierno católico hizo eso. And I stood up there and I warned Catholicism. And I said, repent from Catholicism. Turn away from Catholicism. Y yo me puse de pie y les advertí contra el catolicismo. Les dije, arrepiéntanse del catolicismo. And I warned the Pentecostal churches for the abuse of the grace. Y le advertí a las iglesias pentecostales que se arrepintieran por el abuso a la gracia. I warned them on immorality. False prophets were there. False apostles were there. Y yo les advertí sobre la inmoralidad, sobre los falsos profetas que estaban allí, sobre los falsos apóstoles que estaban allí. And I remember when I was leaving, finally taking my flight leaving. Y yo recuerdo que cuando yo me iba, cuando estaba a punto de tomar mi vuelo para irme, I told them, that is amazing. yo les dije, pero esto es sorprendente. When I was leaving, I read from the book of Ezekiel, Yo les leí del libro de Ezequiel, where it says, and when all these things come to pass, then it shall be known that the mighty prophet of the Lord has been here. He has walked here. donde dice, cuando todas estas cosas ocurran, entonces se sabrá que el poderoso profeta del Señor ha estado aquí. Él ha caminado aquí. Then I remember the next day I took my flight and left Mexico. Back to the US. Y yo recuerdo que al día siguiente tomé mi vuelo y dejé México. Regresé a los Estados Unidos. So Mexico was warned. This night the Lord reminded me of the warning that I gave Mexico. Así que México fue advertida. Esta noche el Señor me hizo acordar de la advertencia que yo le di a México. He took me back to all those. It's amazing and tremendous. Es sorprendente y tremendo. Él me llevó a todos esos lugares de nuevo. Ciudad México, Puebla, Casa de Oración, Pastor Nuyole Felipe. Pastor Ciudad Nuyo, México, Puebla, en Casa de Oración del Pastor Nuyole Felipe, Pastor Nuyo. Pastor Mike Valera, de Puebla, Iglesia de Puebla. Pastor Mike Valera, de Puebla. Apizaco, Tlaxcala. Apizaco, Tlaxcala. Guerrero, Tapachula, Iglesia Bautista. Guerrero, Tapachula, Iglesia Bautista. Cholula, under Pastor Pepe Taylor, big church there. Cholula, bajo el Pastor Pepe Taylor. Puebla again, under Pastor Manuel Guzman. Puebla otra vez, bajo el Pastor Guzmán.
Josué Perez in Oaxaca down there. Pastor Josué Pérez en Oaxaca. Puerto Escondido, many pastors plus the Canadian pastors that were there. Muchos pastores, más los pastores canadienses que estaban allí. All I gathered them, and the Canadian pastors began to tell the Mexican pastors, no, they're called evangelistas, and misioneros rather. They're missionaries. They said, no, don't listen to this man. He's preaching from the Old Testament. He's preaching judgment of earthquake. Huh? And they were being misled. Yo los reuní a todos, y los pastores canadienses los llamaban misioneros. Estaban diciéndoles a los pastores mexicanos, no. Él está predicando del Antiguo Testamento. Él está predicando el juicio. No lo escuchen. Ellos guiaron mal a los pastores. Pastor Trápala, he called himself Apostle Trápala, Ciudad México. Pastor Trápala, él se decía ser un apóstol. Monterrey, many churches there, and then many doctors. Muchas iglesias en Monterrey. So what the Lord did at that time, Entonces lo que el Señor hizo en ese tiempo, the Lord eventually asked me to shave my head, because in the dream I saw the hand of the Lord shaving my head. el Señor eventualmente hizo que yo me rasurara mi pelo, porque yo vi la mano del Señor rasurar mi pelo en el sueño. In the dream, I saw the hand of the Lord. When I reached finally Monterrey, I saw the Lord shaving my head. Cuando llegué a Monterrey, en un sueño yo vi la mano del Señor rasurar mi pelo. And when the Lord shaved my head in the dream, then I saw the Lord divide my hair into 3 pieces. Después lo vi dividir ese pelo en 3 partes. The first piece, he blew away unto the mountains of Monterrey. La primera parte, él la sopló hacia las montañas de Monterrey. The second, I saw the Lord burn it in the city square. So he set it ablaze. La segunda porción, yo vi que el Señor la puso en llamas en la plaza de la ciudad. The third one called cuchillo, they call it cuchillo. He was piercing with a knife like this. Y la tercera parte la estaba perforando con un cuchillo así. So when I woke up in the morning, I shaved my head. I shaved my beard. Y por eso cuando yo desperté, rasuré mi cabeza y rasuré mi barba. And I divided into 3 portions. Y dividí ese pelo en 3 porciones. The first portion I blew towards the mountains of Monterrey. Tomé la primera porción de ese pelo y lo soplé hacia las montañas de Monterrey. The second portion I took a drive. I drove all the way to Puebla. Y ahora tomé la segunda porción de ese pelo y viajé todo el camino a Puebla. And there were these doctors and lawyers that now became my sons. Y ahí habían unos doctores y abogados que ahora se habían convertido en mis hijos. And I asked them, where is the city square? So they came with me. Les pregunté, ¿a dónde está la plaza de la ciudad? Y ellos me llevaron. And they stood there, they said, this is the city square. Y se pararon ahí conmigo. And I burnt 1/3 of my hair there. Y ahí quemé esa tercera parte de mi pelo. And the other third I pierced like this with a knife. Y la última tercera parte la tomé y la perforé con un cuchillo. And then I said, and when all these things happen to Mexico, you will know, it shall be known that the mighty prophet of the Lord has been here. The mighty prophet of the Lord has walked this land. Y finalmente dije que cuando todas estas cosas le ocurran a México, se sabrá que el poderoso profeta del Señor ha estado aquí, ha caminado en México. And I know we have published some of these in the magazines of 2008 and so forth. The judgment in Mexico. Yo sé que esto lo tenemos publicado en una revista de 2008 sobre el juicio en México. And I saw, at that time, I saw body parts strewn body parts and the earthquake as I was living. Antes de irme, yo pude ver los cuerpos esparcidos por todo México y los terremotos.
Ciudad México, Puebla, Casa de Oración. Pastor Nuyole Felipe, you know me, all of you. Ciudad México, Puebla, Casa de Oración, Pastor Nuyole Felipe. Todos ustedes me conocen. How I rebuked sexual sin, abortions in the church, the Catholicism in the nation. Cómo yo reprendí el pecado sexual, los abortos en la iglesia, el catolicismo en la nación. The cathedrales, many cathedrals with the Catholic churches, with many idols, angels, what? Las catedrales, muchas catedrales. Las iglesias católicas con muchísimos ídolos. Ángeles y toda cosa. And the Lord kept speaking non-stop every night. And the voice of the Lord in Puebla said, Y el Señor siguió hablando sin parar todas las noches. Entonces la voz del Señor allí en Puebla. aha, you know very well that message, the Mexicans. Ajá, ustedes los mexicanos conocen muy bien ese mensaje. It was published because, aha. Porque, ajá, fue publicado. And then the Lord said, repent. And then the earthquake struck the land. Y el Señor dijo, arrepiéntanse. Y entonces el terremoto le pegó a la tierra. You know that message. All Mexicans you do. Those of you that remember this. Todos los mexicanos que se acuerdan de esto conocen este mensaje. The flyers were everywhere. Los folletos estaban por todo lado. There were people in the streets giving flyers. Profeta de viene de Kenya. Habían gente en la calle dando los folletos que decían, profeta viene de Kenia. The prophet, okay, why, in fact they were asking, okay, why has the prophet from Kenya come? De hecho, estaban preguntando, ¿por qué ha venido el profeta de Kenia? Then they said, terremoto fuerte viene, repent Mexico. Y decían, terremoto fuerte viene, arrepiéntete México. The Casa de Oración took charge of producing the flyers and distributing all over Mexico. La casa de oración se encargó de producir los folletos y distribuirlos por todo México. So Mike Valera, Apizaco, Tlaxcala in the big church. Pastor Mike Valera, Apizaco, Tlaxcala, una iglesia grande de allí. Guerrero, big meeting and many churches, the small churches, but big meeting in the stadium. Guerrero, muchas iglesias pequeñas, pero una gran reunión en el estadio. Tapachula, Iglesia Bautista. Iglesia Bautista de Tapachula. Cholula, Piramid, Pastor Pepe Taylor. Pastor Pepe Taylor de Pirámide de Cholula. Puebla, Pastor Manuel Guzmán. Pastor Manuel Guzmán de Puebla. Many all the way down Puerto Escondido, Tapachula. Muchas, todo el camino a Puerto Escondido. Monterrey, Acapulco, Veracruz. Monterrey, Acapulco, Veracruz. I went all over Mexico. Yo fui por todo México. My word never died. Mis palabras nunca murieron. They are the words of the Lord. Son las palabras del Señor. I know that the world is focused on Hurricane Maria. Yo sé que el mundo ahora está enfocado en el huracán María. But this night, the Lord spoke to me about those earthquakes in Mexico. Pero esta noche el Señor me habló de estos terremotos en México. And He took me back to the whole trail, the whole journey I took across Mexico for 6 months. Y Él me regresó para ver la jornada, el viaje que yo tomé a través de todo México por 6 meses. 6 months, not 1 month. No un mes, 6 meses. 6 months before I took my flight back to the U.S. 6 meses antes de tomar mi vuelo de regreso a los Estados Unidos. 6 months. Hey, 6 meses. Hey, the people of Mexico, the sins for which the Lord is judging you are the same sins. They have not changed. pueblo de México, los pecados que el Señor te está reclamando son los mismos de 2004, no han cambiado.
the Catholicism. The Lord says, repent from idol worship, receive Jesus and be born again. El catolicismo. El Señor dice, arrepiéntete de tu idolatría, de adorar a los ídolos. Recibe a Jesús y sé nacido de nuevo. The many angels, if you go to Catholic churches, Los muchos ángeles, si vas a las iglesias católicas, they put many statues of big different types of angels that people go and worship there. ellos ponen muchísimas grandes estatuas de todo tipo de ángel que la gente va y adora allí. The message is the same still. El mensaje todavía es el mismo. Pentecostal churches, immorality in the church. Y a las iglesias pentecostales, la inmoralidad en la iglesia, The gospel of prosperity. el evangelio de la prosperidad. And when the Americans go down there, they almost worship them. They adore them. Cuando los americanos llegan allá, casi los adoran. Los adoran. They come with the defiled gospel of prosperity. The Canadians come. Y también llegan los canadienses con el evangelio corrupto y profanado de la prosperidad. So they could not listen to me because they were receiving now other evangelists. Y no me pudieron escuchar porque estaban recibiendo a otros evangelistas Big ones, big names with money from the U.S. de renombre, con mucho dinero, de los Estados Unidos. They could not listen to from Canada. They say, no, don't listen to this man. He's preaching juicio de Dios. He's preaching the Old Testament. He's preaching the judgment of God. No me pudieron escuchar a mí, escucharon a los canadienses que le decían, no escuches a ese hombre, él está predicando el juicio de Dios, está predicando el Antiguo Testamento. But look now, my words have finally been fulfilled. Pero mira ahora, mis palabras finalmente se han cumplido. It may tarry, but they are fulfilled. Pueda que se hayan tardado, pero han sido cumplidas. Guerrero, Tapachula, Cholula, Pirámide de Cholula. Guerrero, pirámide de Cholula, Casa de oración para todas las naciones. The house of worship for all the nations. Pastor Nuyo. casa de oración para todas las naciones. Pastor Nuyo. Monterrey. Veracruz. Monterrey, Veracruz. And many other places I've not listed here. I've just forgotten them now. Y muchos otros lugares que no he nombrado aquí. No los recuerdo todos. Many churches, small churches, big churches, crusades, stadiums, TV stations, radio stations. Muchas iglesias, grandes, pequeñas, estadios, estaciones de radio, cruzadas, emisora de televisión. The government took me to government radio, Radio Católico, de gobierno católico. El gobierno me llevó al radio católico, el radio del gobierno. And I rebuked them. I said, look, even the Catedral Puebla is on your money. Yo los reprendí y les dije, miren, incluso en su dinero, en sus monedas, tienen al Dios de Puebla. This is idolatry. Repent, Mexico, and receive Jesus and be born again and step away from Catholicism. Esto es idolatría. Arrepiéntete, México. Recibe a Jesús. Sé nacido de nuevo y sal del catolicismo. Mexico knows me very well. México me conoce muy bien. But the Lord is asking Mexico now, in the midst of the earthquake, Aún así, el Señor le pide a México ahora, en medio del terremoto. the message is clear. Don't miss the message. Repent and turn away from sin. The Messiah is coming. Que se arrepientan, que se alejen del pecado, que no pierdan este mensaje que está muy claro. El Mesías viene. I know that the focus of the Lord has been the U.S. The Lord has been speaking about Hurricane Irma, Hurricane Maria. Y yo sé que el Señor ha estado enfocado con los Estados Unidos, el huracán Irma, el huracán María. But this night he took me to this glass building and he showed me how it was ravaged and then shaken by the earthquake and ravaged.
Pero esta noche el Señor me llevó a México, me llevó a un edificio de vidrio y me mostró cómo fue derribado, cómo fue sacudido por el terremoto. And then he took me across Mexico. He followed my trail. Y después me llevó a través de México. Él recorrió mis pasos. And he reminded me, I see myself preaching Y él me recordó, yo me veo predicando in Casa de Oración. I saw myself in Apizaco, Tlaxcala. en la casa de oración. Yo me vi en Apizaco, Tlaxcala. I saw myself where Cholula Pyramid. Yo me vi en la pirámide de Cholula. This night the Lord reminded me about the warning of the earthquake I gave Mexico 2004, including the explosion de Popocatépetl, montaña del volcán, the volcanic mountain. Esta noche el Señor me acordó sobre la advertencia que yo le di a México sobre el terremoto en 2004, incluso la explosión de Popocatépetl, la montaña volcánica. The Lord is asking Mexico to grab this moment, to take hold of this moment and repent that a revival may come. El Señor le está pidiendo a México que tome este momento, que lo capture y que se arrepienta para que llegue un avivamiento. Now you see the earthquakes I was talking about are tied to the coming of the Messiah. Ahora pueden ver cómo los terremotos que yo estoy hablando están conectados con la venida del Mesías. Just yesterday, the Lord spoke to me about the coming of the Messiah with the heavenly entourage, the heavenly host. Incluso ayer el Señor me hablaba sobre la gloriosa venida del Señor con su hueste celestial. These earthquakes and these floods, as you see in the U.S., the Lord is purging sin. The Lord is shaking the nation to seek the attention of the nations. Estos terremotos, estas inundaciones que ves en los Estados Unidos, el Señor está purgando el pecado. El Señor está sacudiendo a las naciones para llamarles la atención. You can never ignore the Lord. I may have spoken in 2004 to Mexico. My words may have tarried. Aunque yo advertí a México en el año 2004, tal vez mis palabras se demoraron. Going across Mexico for 6 months. Viajando a través de México por 6 meses. Every day. And you know, in Mexico, we had church every day. Todos los días. Porque tú sabes que en México tenemos reunión en la iglesia todos los días. Anytime I came, they gathered. Cada vez que yo llegaba, se reunían. I went up to the end, the último de tierra. When you go to Oaxaca, there is the way you cross by boat. I crossed by boat to the last communities. Y sucedió que fui a Oaxaca, que lo llaman lo último de la tierra. Tuve que cruzar por barca. Crucé un río grande para llegar a las últimas comunidades. At the end of the lake, these were the slaves that were settled there. At the end of the ocean, rather. Al final del océano, ese lugar era donde los esclavos se habían establecido. We crossed a boat. I had to cross, I crossed a river, a big river by boat to get to the last, they call it último de tierra, the last groups by the end of the ocean. Tuvimos que cruzar un gran río por barco para llegar al final del océano. Lo llamaban lo último de la tierra. And when I was coming back, the Lord moved the river for me to pass. The Lord did big things in Mexico. Y cuando llegó el momento de regresar, el Señor movió el río para que yo cruzara. El Señor hizo cosas grandes en México. He moved the river to create a path for me and I passed. Él movió el río para crearme un camino y yo crucé. Big things, the pastors were stunned and shaken. Grandes cosas. Los pastores se quedaron extremadamente aturdidos y sacudidos. When we went, we took the boat with the pastors, we crossed to go to the end with Pastor Nuyo Felipe. Entendamos, cuando yo fui
Fuimos por barco y cruzamos por barco con los pastores, incluyendo el pastor Nuyo Felipe. But when we came back, the Lord moved the river for me to cross. You know me, Mexico. You know the message of the Lord. Pero al regreso el Señor movió el río para que yo cruzara. Tú me conoces, México. Tú conoces el mensaje del Señor. You know the reason the earthquakes have come. The people I spoke to are still alive today. Tú sabes la razón por la cual los terremotos llegaron. La gente con que yo hablé están vivos todavía. The Lord did big things. I remember that place in Oaxaca. We crossed the river with a boat. You have to cross the river with a boat to get to the other side. Si el Señor hizo grandes cosas, tuvimos que cruzar un río en Oaxaca para llegar al otro lado. I don't know if there's a small lake or a river, but we have to cross with a boat to get to the other side. No sé si es un pequeño lago o río, pero tuvimos que cruzar por bote para llegar al otro lado. And go now what they call último de tierra, the end of the world, according to them. Y llegar a lo que llaman el final de la tierra, el final del mundo de acuerdo a ellos. Because they are the last communities of slaves that were settled there many years ago. They are next to the ocean. Porque son las últimas comunidades al final del océano. Eran los esclavos hace muchos años que se habían establecido allí. You have to cross by the river to reach them. I went and reached them. Tienes que cruzar el río para alcanzarlos. Yo los alcancé allí. And I even slept there. I stayed there, preached a big meeting in the night. Me quedé ahí, hasta dormí ahí y prediqué una gran reunión en la noche. Warned about the earthquake, warned about the coming of the Messiah. Les advertí sobre el terremoto, les advertí sobre la venida del Mesías. And I slept there in those villages. They gave me a room. I stayed there. Y yo me quedé en ese pueblo, yo me quedé allí. Only the next morning came and the Lord moved the river. Pero cuando la mañana llegó, el Señor movió el río. The river moved and I crossed and then the river went back. El río se movió, yo crucé y después regresó el río a su lugar. You know these things, Mexico. The Lord did big things there. Tú sabes estas cosas, México. El Señor hizo grandes cosas allí. And the reason the Lord is shaking Mexico is same. Y las razones por las cuales el Señor está sacudiendo a México ahora son las mismas. He's talking about sexual sin. Él está hablando del pecado sexual. Big in the agenda. Repent from Catholicism. Repent, Mexico. Y muy grande en la agenda. Arrepiéntete del catolicismo. Turn away from idol worship. Guadalupana, Franciscana, the Guadalupe, they worship her. Aléjate de la adoración a los ídolos. La guadalupana, franciscana, esa adoración a Guadalupe, ¿cómo la adoran? The ángeles, the fallen angels, they worship them. There are big statues everywhere along the city. A los ángeles, esos ángeles caídos, los adoran y tienen estatuas por todo lado en la ciudad. And the Lord kept showing me those statues every night and saying, repent. He said, aha. And then an earthquake takes place, repent. And then an earthquake shakes the voice of God the Father himself. Y el Señor me las mostraba todas las noches. Y él pedía arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía la misma voz del Señor. Ajá. Y después un terremoto. I went all over, staying in hostels, sometimes staying in the church, sometimes staying in the church. The pastor gives me mattress, I sleep there, wake up in the morning, preach and move. 6 months warning about this judgment. Juicio de Dios que viene. Yo anduve por todo. A veces me hospedaba en albergues. A veces me quedaba en la iglesia. El pastor me daba un colchón. Yo dormía ahí, predicaba y después me iba. Por 6 meses yo di esta advertencia.
del juicio de Dios que viene. Look now, it may have been tarried. It may have tarried Mexico, Mira, México, tal vez tardó, but it finally came. But how beautiful now, it is coming as one of the major signs of the coming of the Messiah. pero ahora finalmente llegó. Pero qué tremendo y qué bello que llegó como una de las mayores últimas señales de la venida del Mesías. In the book of Matthew 24, verse 7, En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7. there will be famines and earthquakes in various places. Habrán hambrunas y terremotos en distintos lugares. They ask, Lord, how shall we know that you are coming? How will we ever know you are coming? And he said, these are the signs, the deception of the day you see. Ellos preguntaron, ¿cómo sabremos, Señor, que tu llegada está cerca? Él les dijo, estas son las señales, el engaño que ves hoy. Where these days, even on the web you have fake clips, fake deception. It's all about fake news, fake what? This deception is sweeping. Que hoy incluso en el internet tienen videos falsos, tienen noticias falsas. La decepción y la falsedad está por todo lado. And then among those things, the deception and so forth, he said of his famines and earthquakes in various places. Y además del engaño, también habrán hambrunas y terremotos en distintos lugares. Earthquakes and famines. Terremotos y hambrunas. Hey, all these things I've prophesied them. ¡Ey! Todas estas cosas yo las he profetizado. Today the Lord, this night, he took me back to Mexico and he retraced all my journey in Mexico and he said it was not in vain. Esta noche el Señor me recordó de mi viaje a México y me dijo que no fue en vano. And I remember before I left, I read from the book of Ezekiel. I think it's 33, it might be 33 or something. I read from there and I said that, and when all these things come to pass, it shall be known that the mighty prophet of the Lord has walked here. He has been here. Y es sorprendente porque cuando yo me iba, yo leí del libro de Ezequiel, creo que es 33, donde dice, cuando todo esto se cumpla, entonces se sabrá que el poderoso profeta del Señor ha estado aquí, ha pasado por aquí. And the Lord shaved my head. I woke up and shaved my head. One side of the hair blew up. I went all the way to Monterrey and blew onto the mountains of Monterrey. And then I drove again back to Puebla. One side I burned in the city square of Puebla. The other side, I with cuchillo, with a knife, I pierced like this. Y en el sueño el Señor rasuró mi pelo, yo me levanté, rasuré mi pelo. Una tercera parte la llevé todo el camino a Monterrey y la soplé hacia las montañas. La otra parte la llevé a la plaza de la ciudad de Puebla y la quemé. La última parte la traspasé con un cuchillo. The judgment of God. The Lord commanded repentance in Mexico, a national repentance. El juicio de Dios. El Señor estaba comandando un arrepentimiento nacional en México. Only Pastor Nuyo Felipe and Casa de Oración, they took this now on themselves to send flyers to different cities to put people in the streets giving flyers of the earthquakes coming. Only Pastor Nuyo Felipe, Casa de Oración para Todas Naciones in Puebla. Only they took this seriously. Solo el pastor Nuño Felipe en la Casa de Oración para Todas las Naciones en Puebla tomaron esto seriamente. Tomaron la carga sobre ellos mismos de imprimir los folletos de arrepentimiento y de la venida del terremoto y dispersarlos por todo lado. The other churches were in another agenda. They loved to invite me because they could see the anointing of the Lord. They could see the visitation of the Lord. But they did not launch a national repentance. They went back to their own agenda.
El resto de los pastores y las iglesias estaban en su propia agenda. Ellos le encantaba invitarme porque podían ver la unción, podían ver la visitación, pero no lanzaron un arrepentimiento nacional. Regresaron a sus propias agendas. I went to the so-called apostles. They had alcohol in their churches. They were drinking. Mexico, you know me. Those pastors know me. Yo fui a los tal llamados apóstoles. Tenían alcohol, licor en sus iglesias. Ellos estaban tomando. México, tú me conoces. Esos pastores me conocen. I had to clean up alcohol, vodka, and whiskeys from the offices and the churches. Yo tuve que sacar el licor de las iglesias, de las oficinas, vodka, whisky. Big bottles in sacks. I was grabbing and putting them in the car, going to destroy them far away. Grandes botellas, yo las estaba cogiendo y las estaba echando en un saco y llevándolas lejos para botarlas. They could call me. They called me, come help us, man of God. Ellos me llamaban y me decían, ven a ayudarnos, hombre de Dios. Come help me. I'm in alcohol here. Ven a ayudarme, estoy en alcoholismo aquí. Come help me. I'm almost marrying another woman. Ven y ayúdame, casi me estoy casando con otra mujer. So for some reason they were calling me. Así que por alguna razón me estaban llamando. But why didn't they see the nation through to national repentance? Pero ¿por qué no llevaron a la nación al arrepentimiento nacional? The time for Mexico to repent is now. El tiempo para México arrepentirse es ahora. I know that the time for the U.S. to repent, Maria is moving unbelievably. The ocean is in complete obedience. But look at the shaking that is happening. Who can be blind to the fact that the Messiah is coming? Yo sé que el tiempo de Estados Unidos también es ahora. El huracán María se mueve de una manera increíble. El océano está en completa obediencia. Mira toda la sacudida que está ocurriendo. ¿Quién está ciego al hecho de que el Mesías viene? Repent, Mexico. Repent, Ciudad México. Repent, Ciudad Puebla. Repent, Apizaco, Tlaxcala. Repent, Guerrero. Repent, Oaxaca. Repent, Tapachula. Repent, Cholula, Pyramid. Arrepiéntete, México. Arrepiéntete, Ciudad Puebla. Arrepiéntete, Apizaco, Tlaxcala. Arrepiéntete, Guerrero. Arrepiéntete, Oaxaca. Arrepiéntete, Tapachula. Arrepiéntete, Pirámide de Cholula. Repent, all the cities of Mexico. Monterrey, Veracruz, Acapulco, Cancun, Mexico, I forgot. I also preached there in churches. The Alianza Pastores invited me there. Warning about these earthquakes. Arrepiéntanse todas las ciudades de México, Veracruz, Monterrey, Acapulco, Cancún, México. Se me había olvidado que también fui allí. La Alianza de Pastores me invitó, advirtiendo sobre estos terremotos. Let the nations repent. The Messiah is coming. The Lord has taken me back to Mexico. The 2004, 6 months, going all over Mexico, town to town, town to town. Que las naciones se arrepientan. El Mesías viene. El Señor me ha vuelto a llevar a México. El viaje del año 2004. Viajando de pueblo a pueblo, de pueblo a pueblo. Por 6 meses. But the pastors were very wicked. They called themselves apostles. Pero los pastores eran muy malvados, llamándose apóstoles. And they blew, when I went to the pastor's fellowship, the so-called prophets, the false prophets, blew horns. They blew those horns. Y cuando yo visité el concilio de pastores, los tal llamados profetas, los falsos profetas, decidieron soplar las cornetas. And when I stood up to talk, there was chaos. They said, wow, what type of message is this? They stood up. Some of them wanted to walk away. Y cuando yo me levanté para hablar, ellos se escandalizaron
Se levantaron y algunos se querían ir y dijeron, ¿qué tipo de mensaje es este? And I said, repent from the false apostles. Repent from false prophets. Y yo dije, arrepiéntanse de los falsos apóstoles, arrepiéntanse de los falsos profetas. Until I began a fellowship in Puebla. I began a church there now. People were coming now. A lot of people are coming. They say, this is the right message. This is the right message. Hasta que empecé una iglesia en Puebla, mucha gente empezó a llegar. Decían, este es el mensaje correcto. Este es el mensaje correcto. Repent, Mexico. Now you know why these things are happening to you. Arrepiéntete, México. Ahora sabes por qué esto te está ocurriendo. Go back to the towns and the cities and the churches where I walked and the message that I preached, rebuking immorality, rebuking lies, rebuking sexual sin, rebuking nudity, rebuking abortion, rebuking Catholicism in Mexico. Regresa a todas las ciudades, los pueblos, las iglesias donde yo fui y prediqué, reprendiendo el pecado, reprendiendo la inmoralidad, reprendiendo las mentiras, reprendiendo el pecado sexual, reprendiendo la desnudez, reprendiendo los abortos, reprendiendo el catolicismo en México. The government radio, the Catholic government had my message, and they were the first to open the radio. They invited me to preach to the whole Mexico that night in Puebla. El radio católico del gobierno tiene mi mensaje. Ellos fueron los primeros en presentar el mensaje. Ellos me invitaron a predicarle a todo México esa noche en Puebla. Un director, a big director of the government, said this message is important. If earthquakes are coming in this country, it doesn't matter. I'm a Catholic. You just come and warn us. That time with Pastor Mike Valera, before Nuyule Felipe. Un gran director del gobierno me dijo, no importa que yo sea católico, predícalo. Si terremotos vienen a esta tierra, tienen que saberlo. Fue en ese tiempo con el pastor Mike Valera, antes de Nuyule Felipe. Repent, Mexico. Repent, the nations. The Messiah is coming. Shalom. Arrepiéntete, México. Arrepiéntanse, naciones. El Mesías viene. Shalom.